Damos la bienvenida a todos quienes se comienzan a conectar a nuestras redes sociales. Hoy, un nuevo mensaje de Dios para su vida. Saludo en esta oportunidad a mi obispo Bernardo Cartes Venega, nuestra diaconisa Alicia Reinero de Cartes, y a la vez también al Tribunal Eclesiástico, el Presbiterio Mayor, por supuesto, quienes son nuestras autoridades. El saludo de la Iglesia de Sausal para ustedes. Quisiera dar la reflexión bíblica basada en el libro de Isaías, capítulo 14, verso 11 al 15. Daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Amén. Quisiera orar un momento. Dios Padre, te ruego, Señor, que en tu amor y misericordia me dé la gracia, la sabiduría, porque voy a trazar tu palabra bendita, Señor. Escudriñad la Escritura, en ella os parece encontrar la vida eterna. Tu palabra es vida, Señor. Deme la gracia, la sabiduría para predicar el mensaje de las Escrituras. Padre, esta bendición la ruego en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Muy bien, queridos pastores, consiervos, queridos hermanos y todos los oyentes de esta reflexión. El Espíritu del Señor me ha llevado a hablar de la rebelión, el orgullo y la altivez o soberbia de Satanás, el diablo, en el cielo, este querubín, verdad que era predilecto, que era hermoso, que era sabio, que tenía todos los atributos dados por Dios y creado por Dios también. Y cuando relacionamos la rebelión de Satanás en el cielo, empezamos también a relacionarlo con la vida actual, con los tiempos que la Escritura se está cumpliendo, que en los postreros tiempos se levantará el Padre contra el Hijo contra el Padre, habrá sedición en las naciones. Sedición significa derrocar las autoridades que están puestas, y esto lo estamos viendo, los tiempos complicados. Pero quisiera dar a conocer que el inicio de la rebelión, el inicio de la sublevación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, es un principio satánico. El espíritu de rebelión, de altivez, de orgullo, ¿verdad?, empieza en Satanás, el diablo. Es un principio satánico, la rebelión del ser humano. No es un principio divino. Cuando nosotros analizamos la Escritura, Pablo decía que Cristo no estaba dividido. ¿Por qué algunos decían yo de Cristo, yo de Apolo, yo de Cefa? Porque había división. ¿Quién es Pablo? ¿Qué es Pablo? Decía, para que no centrásemos la atención en el ser humano, sino ¿qué es Pablo? Sino que centremos nosotros nuestra atención en la Escritura, en la voz de Dios. Aprendamos a escuchar y escudriñemos la Escritura. El acto de rebelión de Satanás, el diablo, se ha manifestado desde el comienzo, y las Escrituras nos llevan, ¿verdad?, a relatar todo acto de rebelión. Tenemos al rey Usías, que Dios lo bendijo, lo enalteció,
Pero entró el orgullo, entró la rebelión, quemando incienso que no le era permitido. Los sacerdotes tuvieron que sacarlo, y cuando él se llena de ira, de orgullo, de soberbia, de jactancia, dice que la lepra le aparece en su frente, teniendo que morir leproso. Dios no permite la altivez, porque toda honra y gloria es para el Señor. Dios no permite, la rebelión, el rebelarse contra la autoridad. Cuando en Romanos el apóstol Pablo nos dice: sométase toda persona a la autoridad y superiores. Todos tenemos una autoridad sobre nosotros. La familia, la autoridad es el padre, pero todo mana de Dios. Si nosotros empezamos a escudriñar las autoridades, vamos a terminar en el inicio, y el inicio de la autoridad es Dios el Padre, que creó todas las cosas. De tal manera que todo ser humano, sobre sí tenemos autoridades, y a esas autoridades tenemos que someternos y respetarles. Agrega en Romanos diciendo: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Miren lo que dice este verso: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dios no es un Dios de división. Dios quiere que seamos sometidos a las autoridades, respetuosos, y que Dios nos ayude, iglesia amada, Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, para que la gracia de Dios y la confirmación de Dios esté sobre esta iglesia, y no sobre la iglesia nuestra, sino sobre todas las iglesias cristianas ordenadas en la voluntad del Señor. Agrega en Ezequiel 28 del 12 al 15 respecto de Satanás. Mire cómo Dios enaltece a Satanás, a este querubín hermoso, que no se llamaba Satanás. Lo enaltece, como también Dios nos levanta, Dios nos honra, pero nunca tenemos que perder de vista la divisa de que tenemos una autoridad a quien tenemos que respetar, someternos y no levantarnos jamás contra la autoridad. No estamos de acuerdo en un punto de vista, sabemos respetar, pero no hacernos enemigos, no hacernos oposición del ungido de Dios. La escritura en Ezequiel dice: tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, tú querubín grande. Yo te puse en el santo monte de Dios, perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él era el querubín predilecto, pero fue llamado Satanás hasta el día en que se halló maldad en el corazón, en el pensamiento. Por eso es que Satanás dijo: yo subiré sobre las alturas, subiré. Dice: seré semejante al Altísimo. Estaba en el corazón. El corazón de Satanás fue traspasado, este sentimiento de rebelión, a toda la humanidad, como el pecado entró en Adán por Satanás, la serpiente, el pecado entró al hombre, también la altivez, el orgullo, la soberbia, la falta de sometimiento. Mis pastores, mis hermanos, entró también a cada uno de nosotros. Que Dios nos libre, hay rebelión. Hoy día la rebelión está en el mundo entero. No podemos negarnos, pero Dios libre la iglesia de que nosotros seamos objeto de este principio que es satánico, la rebelión, ¿verdad? Y que no viene de Dios. Junto con el orgullo de Satanás de ser el más hermoso, el sabio, el predilecto de Dios, por decirlo, viene la altivez, viene la arrogancia y viene también la soberbia, que Dios nos libre. Este querubín se convirtió en Satanás cuando no respetó la autoridad de Dios. Qué delicado es no respetar la autoridad puesta por Dios, es delicado. Se vuelve un adversario de Dios, inmediatamente un adversario.
no a alguien leal, no a alguien, ¿verdad?, un brazo derecho, un ayudante genuino, elegido por Dios, como lo fue Pablo con Timoteo, como lo fueron estos hombres y muchos otros, que cada líder cristiano elegido por Dios tenía su ayudante leal, fiel. Que Dios nos bendiga. Dice, y entró el espíritu de rebelión y esta fue la causa de su caída y de su condenación eterna. Tenemos nosotros la rebelión contra la autoridad. Queridos hermanos, iglesia amada, es un principio satánico, no es un principio divino. Pablo censura toda división, lo censura. Siempre dijo Cristo no está dividido. La iglesia debe marcar la diferencia. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, peca contra Dios mismo. Está escrito en Romanos, lo hemos leído. Tenemos algunos ejemplos de rebelión, por ejemplo en la Biblia, porque la Escritura dan testimonio. La Escritura tiene que ser nuestra guía. Y tenemos que ser consecuentes. Lo que enseñamos, las Escrituras, tenemos también que cumplirla. Tenemos que ser ejemplo como pastores, como diáconos, como oficiales diáconos. Ser consecuente con lo que enseñamos. Si exigimos lealtad, exigimos sinceridad a nuestra congregación, pues también nosotros tenemos que ser consecuentes con ellos. En Génesis tenemos la historia de Noé, el padre de familia, el que tenía la autoridad de Dios. Sin embargo, el hijo menor lo descubre que por embriaguez de Noé, que fue un error, lo encuentra desnudo y sale a contarle a sus hermanos este acto, que estaba desnudo. Sin embargo, Sem y Jafté, estos hijos prudentes, sabios, entraron retrocediendo para cubrir la desnudez de su padre. La sentencia vino entonces sobre Cam, que sería, ¿verdad?, sometido, él y sus hijos, a sus hermanos. Nadab y Abiú, en Levítico 10, 1, 2, eran hijos de Aarón, hijos del sacerdote. Eran familia del sacerdote, por lo tanto estaban bendecidos, pero no para quemar incienso. Pero dice, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. El sacerdote no les ordenó quemar incienso y el Señor los cortó inmediatamente. Es delicado pasar por sobre la autoridad puesta por Dios. Si tenemos la murmuración de Aarón y María, hermanos mayores de Moisés, en el libro de Números, capítulo 12, porque la Escritura nos da testimonio de la altivez, de la arrogancia, del espíritu de revelación, de rebelión, que se traspasa de Satanás al diablo a todos nosotros, hijos mayores. Hermanos, podrían censurar o criticar familiarmente a Moisés porque eligió una mujer cusita, que fue un error, ¿verdad? Pero basta con que Aarón y María le critican en forma eclesiástica lo divino, lo santo. Nosotros también podemos hablar con Dios, hablan estas palabras. Y María también, le viene inmediatamente la lepra por 7 días, tuvo que ser expulsada de ese lugar porque se levantó no contra Moisés su hermano, sino contra el ungido de Dios. Que Dios nos bendiga. Tenemos el número 16, la rebelión de Coré, Datán y Abiram, una rebelión colectiva, masiva, colectiva, el ponerse de acuerdo, concertada. Queridos hermanos, una oposición a Moisés, concertada. Que Dios nos libre. Hermanos en el Señor, hoy día la política habla de oposición, se oponen. No puede ser que dentro de la iglesia tengamos oposición. ¿Qué le pasó entonces a Corea, Datán? Y nosotros conocemos con 250 dirigentes, se los tragó la tierra. Más tarde, 14.700 la congregación que siguieron
este mal ejemplo, esta rebelión de Coré, fueron muertos. Moría la congregación. Y por último, terminando esta reflexión, David, el rey de Israel que fue llamado, pero él tenía a Saúl como rey, que había cometido errores, que no era perfecto Saúl, que estaba rechazado de Dios. Pero miren cómo David entendía la Escritura y nosotros debemos entenderla. David expresa y dice lo siguiente: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Quisiera terminar esta reflexión. Dios puede soportar las murmuraciones en el desierto al pueblo de Israel, pero Dios no tolera la rebelión, porque es un principio satánico. Nadie puede rechazar la autoridad delegada de Dios con una mano y recibir de Dios con la otra. Que Dios libre nuestra iglesia, que Dios nos ayude para ser leal, ser respetuoso y no concertar como Coré en forma colectiva un movimiento de oposición al ungido de Dios. Las consecuencias están a la vista. Esto se transforma imitando la politiquería de hoy día. La politiquería no puede entrar al seno de la iglesia. La iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Yo no voy a hacer oposición de mi obispo actual ni del que venga. Aunque esté en algún error, sabré respetarle, sabré enmendar el error con buenas palabras, pero nunca me voy a establecer como oposición, como la politiquería, que es un mal que está tragando la sociedad entera. Dios bendiga este mensaje. El principio satánico es rebelión. Dios es un Dios de unión, de comunión, de paz y de respeto. Gracias, mi obispo Bernardo, por darme esta oportunidad, y toda honra y toda gloria sea para nuestro Dios. Deseamos que el mensaje de Dios haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en una próxima instancia.